Pasamos a la siguiente exposición. Pablo San Juan Benito, codirector del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Tenemos dos documentos de consulta. Uno es el proyecto municipal para el rebaño de cabras de guadarrameñas. Tenéis por aquí, se pueden repartir para consultar. No hay para todos, ¿vale? Pero sí se pueden consultar. Y tenemos también el análisis de necesidades y de soluciones propuesto en las anteriores jornadas, que fueron las de la Cristalera de Miraflores. También os lo repartimos ahora para que veáis todo lo que se abordó en ese momento. Pablo, tienes la palabra. Gracias. Bueno, voy a intentar dar una visión un poco complementaria, aunque voy a seguir un esquema parecido al del director general de Agricultura y Ganadería, pero bueno, voy a intentar hacer énfasis, bueno, pues en lo que él no lo ha hecho. Lo primero, comentaros en un minuto, en 2 minutos, la situación del lobo como especie. Verdaderamente estamos hablando de una especie silvestre amenazada en el sentido que está en el catálogo de especies amenazadas, que hace unos años, y además sobre todo por la intensividad del uso del medio, que bueno, pues se llegó en España, digamos que ha habido roturaciones, una explotación del medio muy exhaustiva. Bueno, pues fue poco a poco relegada hasta 2 o 3 enclaves, uno por el sur, en Sierra Morena pues por Sierra Morena y por ahí, y luego otro, pues un enclave. Bueno, esta es una historia, voy a pasar muy rápido porque todos la conocéis, ¿no? En el entorno de las provincias de Zamora, Orense, León. Bueno, pues este núcleo norteño ha tenido, pues probablemente por los cambios de uso del territorio, una importantísima expansión, ¿no? Verdaderamente ha ido conquistando territorios que había perdido por sí mismo desde hace mucho tiempo. Bueno, pues es política de conservación de especies, al haberla considerado como amenazada, pero también verdaderamente lo que está provocando esta expansión no es tanto la administración gestionando fantásticamente, sino que verdaderamente ha habido un abandono del campo, que esto ha favorecido al lobo y a otras especies silvestres que son sus presas, con lo cual también se ha ido extendiendo no solo a costa de la ganadería y de esa protección y de las subvenciones compensatorias, sino verdaderamente a que son otras especies las que también, sus especies presas, las que también han crecido muchísimo en número y en extensión. Estoy hablando de corzos, estoy hablando de jabalís, y en todo el que salga al campo habitualmente sabe que estas especies en los últimos años también han disparado sus poblaciones. Entonces, entre ese abandono que ha generado esta explosión de vida silvestre o recuperación tanto de las especies de presa como de la especie predadora, pues ha habido una expansión. Como especie en expansión, pues está en el catálogo, es amenazada, pero verdaderamente hay una amenaza que pesa sobre ella. A mí me choca cuando llegan y nos dicen, hay lobo en Madrid, hay que hacer un plan de conservación de la especie. Y dices, vale, lo haremos, pero verdaderamente es una especie en expansión, que hace unos años, hace 10 años, solo entraba campeando desde Castilla y León, desde Segovia o desde Ávila, campeaba ya. No me sé exactamente el dato, pero debe ser de finales de los 80 o de principios de los 90, un atropello de lobo en Balsaín. O sea, estamos hablando de una presencia del lobo en la sierra desde hace decenios. Lo que pasa es que, bueno, pues cada vez se ha ido incrementando lo que, digamos, constata esa expansión. Bueno, pues esta expansión llega hasta el punto de que ya no campean, sino que ya tenemos algunos lobos que crían en la Comunidad de Madrid. Y entonces, bueno, pues ya sale a bombo y platillo. El lobo ha vuelto a la Comunidad de Madrid. Estaba ya, pero bueno, pues como especie que se mueve mucho, pues entraba y salía. ¿Verdaderamente la tenemos que considerar como una especie amenazada? Sí, lo es. Es una especie amenazada, lo pone en la norma y nosotros los funcionarios estamos para hacer efectivas las normas. Pero, bueno, pues es una especie en expansión y como tal la debemos de considerar.
¿Por qué estamos aquí, en esta sala, ahora nosotros hablando? Porque verdaderamente la presencia del lobo, aparte de ser una buena noticia, genera un conflicto. ¿Y por qué el lobo es conflictivo? Pues por una razón clarísima. Porque es un predador, porque compite con el hombre. Porque tiene intereses comunes, es un predador y nosotros somos los que estamos explotando el medio a través de la ganadería, ¿no? Luego, nosotros, el ser humano, los ganaderos. Y en un determinado momento, pues las presas del lobo pueden ser el ganado doméstico, del cual nos alimentamos, ganado doméstico, en este caso en extensivo, que está allí para alimentarnos a nosotros. Luego nosotros somos predadores y él es predador y estamos compitiendo por las mismas presas. Luego esto genera un conflicto. Pero ya que he hecho una pequeña, me he detenido ligeramente sobre esa consideración de amenazada, sinceramente la amenaza no pesa sobre el lobo en clarísima expansión. La amenaza pesa sobre la ganadería extensiva. Esa es la amenazada. La especie amenazada es la ganadería extensiva. Miren, la ganadería extensiva en la Sierra de Guadarrama está al límite. Está al límite, pero porque la Sierra de Guadarrama también es el límite de su posibilidad. Estamos en un medio físico montañoso, pero mediterráneo. La Sierra de Guadarrama da poco pasto, y lo ha dado siempre, poco pasto. Pero es que además, esa Sierra de Guadarrama que da poco pasto, encima la hemos llenado de árboles, con los criterios que sean, restauración hidrológica, aplaudidos, no aplaudidos, repoblaciones monoespecíficas, repoblaciones mejor hechas, peor hechas, con terrazas, con no terrazas, pero verdaderamente desde los años 40 hasta los 70 esta sierra ha sufrido una transformación brutal. Mirad, yo he estado trabajando durante muchos años, durante 7 años, como responsable de la planificación forestal en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y verdaderamente, pues, buscábamos esa cultura forestal y diciendo, bueno, si es que no hay una cultura forestal en Madrid, no hay una cultura forestal en Madrid, hasta darnos cuenta que es que la cultura forestal en Madrid no es maderera, simplemente es eso. Sí hay una cultura forestal en Madrid, pero es una cultura forestal ganadera, es una cultura forestal agropecuaria y secular. Aquí la ganadería está instaurada siempre y lo que no había era una producción maderera. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente hace 50 años, hace 100 años, a principios del siglo XX, verdaderamente teníamos unas masas forestales que son las que ahora consideramos como naturales, relictas. Un poquito en Guadarrama, un poquito en Cercedilla y un poquito en Rascafría, y se acabó. Luego, la cultura forestal evidentemente no es maderera, pero sí hay una cultura forestal ganadera. Pero esa cultura forestal ganadera no es la que tenemos ahora. Esa cultura forestal ganadera y esa ganadería como elemento modelador del paisaje se basaba en un manejo intensivo, en un movimiento intensivo de un ganado que no es el que tenemos ahora. Era un ganado ovino sobre todo, un ganado ovino que desde tiempos de la Edad Media verdaderamente pues empezó, desde el repoblamiento de la sierra, empezó a transformar esa realidad, se roturaron montes, se cortaron para pastos y al final pues prácticamente toda la sierra era para ese ganado ovino. Pero bueno, pues ahí tenemos pues toda esa cultura forestal, digamos, materializada en todos esos, bueno, aparte de los pastos, en las formaciones vegetales de pastos hechas por ese ganado ovino y por esa intensividad, pues por todos los majanos, todos los refugios, todos los corrales que tenemos en la sierra. Ahora están infrautilizados, pero cualquiera que ande por la sierra se va encontrando con elementos que te están hablando de un pasado ganadero, pero de un pasado ganadero ovino. Y sobre todo, cuando ves allí ese majano o ese chozo pastoril, era porque estaban allí los ganaderos, allí arriba, en la cima de aquel monte, allí es donde vivían, y vivían en unas condiciones durísimas, cuidando un ganado allí arriba. Ese es el forjador del paisaje en la Sierra de Guadarrama. ¿Qué pasa?
que esa ganadería se ha ido modificando, se han ido modificando las costumbres. Se pasó de esas ovejas a un ganado muy adaptado a la zona, a un ganado que sobre todo tenía que dar todas las funciones bovino, que tenía que dar todas las funciones aprovechables de ese ganado bovino. ¿Por qué? Pues porque era un ganado que servía para trabajar, para en las zonas arables tirar de un arado, para tirar de un carro, pero servía para dar leche y pues con cierta aptitud cárnica, pero poca, pero al final era un ganado de uso múltiple. Bueno, pues ese fue el que lo sustituyó, pero es que verdaderamente la mecanización agraria lo que ha sustituido es por un ganado con una clarísima tendencia en la ganadería extensiva a lo cárnico. Bien, pues estamos hablando ya de un modelo de ganadería extensiva basada en unas razas evidentemente productoras de carne viviendo en el medio Mediterráneo. Está ya por la propia sierra y el propio ganado que pretendemos mantener al límite de su existencia. Y no hemos hablado ni de subvenciones, ni de lobos, ni de buitres, ni de nada. Está al límite de su existencia simplemente por el medio físico y el ganado que pretendemos que subsista en ese medio físico. Con lo cual, digamos que tenemos ya la ganadería extensiva amenazada, en la Sierra de Guadarrama amenazada. Tenemos además, digamos, modificaciones en las políticas de subvenciones. Esto es reciente, esto es de hace 3 años, de hace 2 años. Digamos que ese mantenimiento de la ganadería extensiva que estaba siendo apoyado, pues bueno, pues se retiran zonas de pastos por indicaciones europeas. Esta vez no es la Dirección General de Agricultura, ni muchísimo menos, sino que son indicaciones y, de hecho, por haber mantenido algunos pastos, la Comunidad de Madrid ha sufrido multas y sanciones por haber mantenido zonas que no consideran en la Unión Europea subvencionables. Ha sufrido otro apriete de tuercas el sector ganadero por el tema de la sanidad. Es otro tema que nos viene impuesto. Aquí tenemos al director general de Agricultura y Ganadería. Él no tiene mano para manejar el cómo sanitariamente se controla la brucelosis, el tema de cuarentenas, el tema de exclusión de ganado y de no poderlo juntar. Esto no es un tema que podamos manejar a nosotros, nos viene impuesto desde fuera, pero no deja de ser una vuelta de tuerca a la ganadería extensiva que de principio ya venía agotada. Luego, verdaderamente, nosotros en este conflicto, yo lo veo como parque nacional, el amenazado no es el que viene en clarísima expansión por un abandono del campo. El amenazado a mí me parece que es la ganadería extensiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Es necesaria esa ganadería extensiva? Mirar, yo ya como director del Parque Nacional y en la encomienda que se me hace para gestionar y digamos, velar por la calidad ambiental del parque, os digo que la ganadería es necesaria. Mirar, como Parque Nacional tenemos un objetivo que es el silvestrismo de la sierra, pero como Red Natura 2000, el Parque Nacional, pensad que tiene 5 áreas Red Natura. En la Comunidad de Madrid se han hecho las áreas Red Natura por cuencas hidrográficas, con lo cual tenemos Red Natura del Valle de Lozoya, lo que es un CEC, Red Natura del río Manzanares y Red Natura del Guadarrama. Pero es que en el lado segoviano tienen otros 2 espacios Red Natura. Luego el Parque Nacional se apoya sobre 5 espacios diferentes Red Natura. La Red Natura, ¿cuál es su objetivo? Tiene 2 objetivos, para resumirlos en 2 palabras: especies y hábitats. Verdaderamente eso es lo que tenemos que hacer en nuestros planes de gestión, ver qué especies amenazadas tenemos de las de la Red Natura y qué hábitats tenemos de la Red Natura. Y en los hábitats de la Red Natura hay de todo, pero los más destacados en la Sierra de Guadarrama son los pastícolas. Son hábitats declarados por la Unión Europea y que nosotros nos hemos comprometido a
a sostener, a hacer crecer, a conservar, y son hábitats pastícolas creados por el ganado. Son majadales, son cerbunales, son pastos de altura, son... Bueno, pues es que eso es un compromiso de conservación. Nosotros necesitamos la ganadería, y el día en que no haya ganaderos que lo hagan como un aprovechamiento, tendremos que contratar ganado y tendremos que gastar dinero en que haya ganado manteniendo, porque es que un majadal o un cerbunal no se mantiene de ninguna otra forma que no sea con un bicho comiéndoselo. Con lo cual es un objetivo de conservación, no el ganadero ni el ganado, el majadal, y nos hemos comprometido. Bueno, el majadal, las formaciones pastícolas de la sierra. Con lo cual, ¿tenemos que hacer algo? Sí, estamos comprometidos. He hablado, bueno, de la parte solo de conservación. Verdaderamente, una de las patas fundamentales del Parque Nacional es el desarrollo socioeconómico. Y un desarrollo socioeconómico que el otro día, el miércoles pasado, los alcaldes del Valle de Lozoya me decían que no se podía basar en el turismo, por muy sostenible que sea. Que no, que también teníamos que tener en cuenta todos los aprovechamientos tradicionales, la forma de vida tradicional. Luego ya, además de ser un objetivo de conservación o un primer objetivo de conservación, el majadal, el pasto, la formación, el hábitat de la red Natura, ya también es un objetivo de conservación la forma de vida tradicional de los habitantes de la sierra. Luego, ¿tenemos que hacer algo? Sí, está claro, está en nuestros objetivos. Tenemos que resolver este conflicto, es una responsabilidad nuestra. ¿Qué podemos hacer? Pues, mirar, hay un tema importante. Estamos hablando de ganadería extensiva. La ganadería extensiva en gran medida se apoya, y la Sierra de Guadarrama y el Parque Nacional, en montes públicos propiedad de ayuntamientos y montes públicos propiedad de la Administración del Estado. Y en este caso, al hablar de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ya es del Estado, de la autonomía e incluso del Estado, de la Administración central, puesto que todo Balsaín son 10.000 hectáreas propiedad de la Administración central, ¿no? y gestionadas por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. ¿Qué podemos hacer? Pues verdaderamente tenemos que trabajar ya no solo en el desarrollo rural o en el desarrollo de la ganadería, sino que tenemos que trabajar como gestores y propietarios. ¿Qué propuesta tenemos como gestores y propietarios? Y esa, pues por atribuciones también nos recae en la Dirección General de Medio Ambiente. Como gestores de los montes de utilidad pública, en algunos casos municipales, y como propietarios, gestores en general del dominio público forestal. Pues mirar, se pueden hacer cosas. Lo primero, ante una ganadería tan asfixiada como estaba hablando antes, se pueden manejar los precios de los pastos. Verdaderamente estamos tan al límite, necesitamos la ganadería y tiene una situación límite, podemos manejar los precios de los pastos. ¿Qué más podemos manejar? Mirar, esto es una novedad del año 2015. En el mes de julio de 2015 se aprobó la Ley de Montes. Bueno, la segunda modificación de la Ley de Montes. La Ley de Montes sigue siendo la ley del año 2003, modificada en el año 2006, modificada en el año 2015. Entonces, bueno, hay una serie de modificaciones, pero la que vamos al caso es una interesantísima, que va dirigida hacia las inversiones en los montes de utilidad pública. Hay un apartado, una modificación de la ley, que lo que dice es que a la hora de explotar los recursos forestales de los montes de utilidad pública, la Administración podrá, o el propietario podrá realizar un ingreso directo o el ingreso en forma de inversiones en los montes. Eso hasta hace unos meses no se podía hacer. Lo que pagaba el ganadero iba a la hacienda del propietario, no de la Administración de la Comunidad de Madrid, sino, bueno, pues en el caso de los montes propiedad de la Comunidad de Madrid para la Comunidad de Madrid y en el caso de los montes municipales para los ayuntamientos, con un compromiso de inversión de mejoras del 15% que no siempre se cumplía. Pero bueno, en algunos casos sí, en otros no, pero verdaderamente no siempre se cumplía y al final, digamos que era un aprovechamiento de un recurso natural para
prestar servicios a la ciudadanía, la Comunidad de Madrid o el ayuntamiento de turno. Ahora mismo la ley nos permite reinvertir en los montes, que lo que invierta, en lo que pague el ganadero, independientemente de que hagamos una política de bajada de precios, pero que todo lo que invierta el ganadero se reinvierta en los montes. Y esto es muy importante porque ya en la práctica, ¿qué podemos hacer? Pues mirar, yo creo que lo que tenemos que hacer para la coexistencia de las poblaciones de lobo, que ha llegado para quedarse, y de la ganadería extensiva, que es necesaria para conocer la sierra, para mantener la sierra como la conocemos, verdaderamente tenemos que trabajar en el manejo de la ganadería. O sea, tenemos que hacer una serie de cesiones o de favorecimientos de fomento, porque el fomento tiene un contenido, la palabra fomento, un contenido económico, fomento de la ganadería extensiva, una serie de ayudas, subvenciones, lo que sea, económico hacia la ganadería, pero tenemos que exigirles al ganadero un manejo acorde a lo que necesita la sierra. Y para esto vamos a necesitar infraestructuras. Muchas veces son los ganaderos los que nos dicen, para hacer ese manejo necesitamos infraestructuras. Bien, bueno, pues es que esas infraestructuras las tendremos que financiar. En el PDR hay dineros, hay líneas en el nuevo PDR hay dinero, hay líneas para estas infraestructuras. Y además, bueno, pues yo creo que ya estaban, para infraestructuras ganaderas y demás, ya estaban en anteriores PDRs. Bueno, pues aquí hay ligeros matices que permiten reorientarlo hacia el tema de la compatibilización con el lobo. Además, en el terreno público, pero también en el terreno privado y realizadas por el propio explotador del terreno. Pero, bueno, pues también está esa oportunidad que tenemos a partir de los propios aprovechamientos forestales de los montes. ¿Todo para qué? Para preservar, habéis hablado también antes de perros de guarda, ¿no? ¿Todo para qué? Pues para reorientar un poco al predador, ¿no? Coger y decirle, oye, mira, vas a tener difícil la predación sobre el ganado doméstico, así que dedícate a las presas silvestres. Que eso es otra cosa que también podemos manejar. En las zonas loberas, pues reducir la intensidad de la caza y dejar, digamos, esa predación, pues dejar más presas para el lobo, de tal forma que si tienen más disponibilidad de un determinado tipo de presas, pues probablemente incida y se lo ponemos más difícil en otro tipo de presas, pues probablemente estemos direccionando algo los ataques. Y por fin la compensación por pérdidas, ¿no? Que esto es muy importante para mantener la cabaña ganadera. Y trabajar, que yo creo que es lo que se está haciendo, ¿no? Trabajar en esas compensaciones por pérdidas para que sea una medida de mantenimiento de la actividad ganadera y que no verdaderamente nos encontremos ante una liquidación por cierre. Quiero decir que verdaderamente lo que tenemos que conseguir es que el ganadero trabaje para sacar sus reses adelante y que se integren en los circuitos habituales de carne y que sirvan para alimentar y el ganadero sirva para ganar dinero, que es lo que tiene que hacer, y que no tengamos una ganadería extensiva que sirva para alimentar lobos, porque es que entonces sí que va a ser insostenible. Eso ya no es insostenible por concepto. No debemos de acabar en una serie de medidas que nos lleven a mantener una actividad ganadera extensiva para alimentar la cabaña de lobos. Eso sería el peor de los escenarios al que podíamos llegar. Yo he dicho muchas cosas, supongo que también, Javier, hacemos ahora un pequeño turno de palabra, sí. De palabra y dispuestos a lo que tengas que... Voy a ver si va ahora. Hay que dejarlo enganchado. A ver, Julio Vías había pedido la palabra. Bueno, ante todo, también felicitaros por esta iniciativa, que es muy necesaria, por vuestra intervención.
Bueno, yo quería hacer una pregunta, tanto a ti, Pablo, que ya te comenté algo al respecto, pero también aprovechando que están aquí presentes varios miembros del Cuerpo de Agentes Forestales. A mí me ha llegado información, para mí de fuentes totalmente fiables, de que hay una empresa procedente de Zamora que está dedicándose ahora mismo están ofertando, incluso tienen página web, están ofertando avistamiento de lobos en la zona, en la sierra madrileña, y están empleando incluso el nombre del Parque Nacional. Yo voy a decir el nombre, es una empresa, porque tienen página web, se llama Iberian Wild Track, y según las informaciones que tengo, bueno, pues proceden de una empresa que trabajaba en la Sierra de la Culebra, en Zamora, AERCA, pues que estaban además utilizando pues prácticas poco usuales como cebar a los lobos, y que fueron denunciadas. La empresa la vendieron, esta empresa AERCA sigue trabajando en la Sierra de la Culebra con el mismo nombre, pero ellos han abierto aquí una especie de agencia de viajes y que, bueno, pues ofertan, ya te digo, públicamente y tal. Están ofertando, tienen incluso un guide fotográfico en la Sierra de Madrid. La información que dan es como muy difusa, por aquello imagino que no da demasiadas pistas, pero quería saber si os ha llegado a vosotros información y si os ha llegado, si se está tomando alguna medida, digamos, para regular esta práctica. Muchas gracias. Pablo. Bueno, si queréis, yo os comento como Administración del Parque Nacional que no se ha tramitado, no ha llegado ninguna solicitud y que es una actividad sujeta a autorización. Luego, si lo están haciendo ya, lo están haciendo de forma ilegal. Y ya no tengo noticias sobre ya el asunto, digamos. Nosotros sí que nos han llegado rumores hace tiempo, hemos entrado en la página y estamos detrás de ellos, sí que estamos en alerta. Lo que pasa es que no hemos visto la actividad, tampoco hemos podido denunciarla, no teníamos ningún tipo de autorización al respecto y bueno, pues estamos encima, sí. Muchas gracias. Concha ha pedido la palabra. Aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Jesús Redondo, que está dando la palabra a los intervinientes, es nuestro concejal de Desarrollo Local, se encarga de la gestión del Centro Valle Innova. Si aquí hay alguien que quiera instalar su actividad empresarial, pues en el Centro Valle Innova damos facilidades para ello. Concha. Soy yo. Hola, soy Concha Salguero de la Plataforma de Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, que es una plataforma que creamos a nivel nacional con agentes de la sociedad civil. Alberto, por si no nos conoce todavía. Y muchísimas gracias a Javier por la iniciativa y a los dos ponentes, que me ha gustado mucho además tu enfoque como has presentado el tema. Y quería comentar algo que a raíz de lo que decías, que uno de los elementos que ha hecho cambiar el manejo y el tipo de ganado que ocurre en la Sierra de Madrid y en toda España y parte de Europa ha sido la política agraria comunitaria y su política de subvenciones. Entonces, el martes que viene, precisamente, voy a hablar con el director general de Medio Ambiente. Pues igual es un móvil, pues habrá muchos. Para explicarle precisamente el problema que tenemos y que tiene España con las ayudas a pastos, que yo creo que sería un elemento fundamental para apoyar la ganadería en la Sierra de Madrid y en toda España. Es decir, la principal ayuda que viene de Europa de política agraria es la ayuda a pasto. Y la ayuda a pasto permanente ha sufrido un recorte brutal con la última PAC, que se supone que era la más verde. Y resulta que uno de los sistemas agropecuarios más sostenibles que tenemos, que es la ganadería extensiva bien gestionada, ha sufrido el mayor recorte de todas las ayudas agrarias en este periodo tan verde. ¿Cuál es, yo creo, la batalla que tenemos ahora que pelear, que sería muy importante a nivel español y a nivel de Madrid? Abogar porque el próximo periodo de política agraria, sabéis que se revisa en el 17, pero no se supone que va a haber grandes cambios, pero en el 20 empieza un nuevo periodo.
Lo que tendríamos que apretar como sociedad civil, organizaciones, etcétera, es que ese dinero público de política agraria vaya a apoyar sistemas agrarios sostenibles. Y la ganadería extensiva es uno de los grandes sistemas que tenemos para conservar y, como tú dices, para que el ganadero produzca alimentos de calidad, etcétera, etcétera, con una serie de pluses que no tienen otros sistemas agrarios. Quería también incidir en lo que has comentado. Yo creo que con el mismo sistema de reglamento europeo, otros países de la Unión Europea sí han apoyado sus sistemas de ganadería extensiva. Y yo creo que en este sentido España en este periodo no apostó por nuestra ganadería extensiva. Y con el mismo reglamento simplemente no hemos apoyado los sistemas. Sé que, como dices, muchas comunidades autónomas ahora están multadas porque yo creo que la culpa se reparte entre el Ministerio, que no apostó realmente por este sistema, y por otro lado hay un miedo a los inspectores de la DG Agri, por lo cual las comunidades autónomas no se atreven, digamos, a proponer sistemas novedosos que puedan apoyar dentro del reglamento la ganadería extensiva, porque tienen miedo de los inspectores de la Unión Europea y de las multas. Entonces, tenemos aquí un nudo y un bucle del que no somos capaces de salir. Y yo creo que entre todos, y yo sé que la política agraria es una cosa compleja y que la gente no entiende con mucha claridad, no me extraña, deberíamos igual ir debatiendo cómo podemos hacer para que haya presión desde los distintos implicados en esto, para que la ayuda agraria del próximo periodo apoye sistemas ganaderos extensivos, tanto como herramienta de producción agraria como herramienta de conservación. Que yo creo que es, como tú dices, necesitamos la ganadería extensiva para sostener ecosistemas y para sostener producción de alta calidad. Y es lo que quería exponer. Así que, de hecho, tenemos varios informes hechos de cómo se puede apoyar el pasto arbolado a través de herramientas agrarias y herramientas de conservación. Entonces, si a alguien le interesa, se lo mando con mucho gusto y aquí estamos abiertos a colaborar con quien esté dispuesto. Gracias. Muchas gracias, Concha. Pasamos al siguiente. Pues yo creo que así vamos a finalizar con esta exposición. Se lo agradecemos a Pablo San Juan Benito y pasamos con el grupo de agentes forestales.